fíjate que todavía hace 3, 4 elecciones era un distrito en el cual nosotros ganábamos con bastante holgura. Y ya se ha venido no solamente dificultando, sino que ya hemos perdido. En la antepasada legislatura, en la antepasada elección, cuando Antonio Andreu fue el candidato del PRI, él fue el vencedor en el 3er distrito sobre Andrés de Anda. Que por eso se lo vuelven a poner, ¿no? Por eso lo vuelven otra vez a postular como candidato, porque saben pues que es una gente que ya venció al PAN en pasadas contiendas. En aquella ocasión, Andrés de Anda, siendo el perdedor, pues debido a la forma y a los reglamentos en cuanto a las minorías, pues también fue diputado. O sea que perdiendo, eres también diputado. Y eso yo creo que es uno de los problemas que el PAN ha tenido, ¿verdad? Que por pretender tener diputados o regidores, pues vienen entrando como minoría o como plurinominales. Y lo cierto es de que ganando, perdemos. Porque esto no nos da ningún mérito ante la sociedad. Es decir, sí, como no, lograste ser diputado porque fue por la vía plurinominal. O lograste ser diputado porque ocupaste la primera minoría o segunda minoría. Pero esto se pareciera ser que lo que estamos buscando al interior es más bien ganar dentro, sin importarnos si fuera tenemos oportunidad de resultar triunfadores. Y esto ha hecho que pues que la situación se ponga todavía más crítica en el interior del partido, porque es ahí donde se da la verdadera lucha. No importa que fuera no seas el candidato idóneo, ¿qué importa que fuera no estés calificado? ¿No? Lo que importa es ganar dentro, ¿no? y con ello tener un trabajo y tener un sueldo. Eso es, a diferencia de los otros candidatos, son otros 4, ¿no? Que van a la interna. Efectivamente, está Abelardo Valenzuela, está el doctor Talamantes, la licenciada Juárez y Rogelio Loya. ¿Por qué la gente, los panistas, votarían por ti? ¿Qué es lo que les ofrece a la diferencia de los otros contendientes? En primer lugar, que soy el único que pueda poder ganar. No hay ninguno de los otros que tenga posibilidades reales de ganarle al PRI. Eso es lo primero, lo fundamental. Es lo que tenemos que reconocer. Es lo que tenemos que reconocer esa situación. Segundo, que nadie le pueda tantos votos por parte del 3er distrito a quien resulte el candidato a la presidencia municipal, ¿verdad? Ya sea el licenciado Ayala, ¿verdad? O María Antonieta, como le puedo dar yo. Yo considero que en esta etapa el mayor de los beneficios que podemos tener es como partido, más que como personas físicas o particulares, es como partido, porque con esto daríamos un paso importante y sí ser serios aspirantes a futuras contiendas electorales, porque hoy estamos en total desventaja. Si se hace una encuesta en toda la ciudad, que ya se hizo, ¿cuál es nuestra posición como PAN en frente del PRI? Estamos en desventaja. Estamos en desventaja. Situación contrario a la que se veía todavía hasta el 2002, el 2001 y en los años anteriores. Hoy estamos en franca desventaja. Entonces, bueno, pues necesitamos abonar para que en futuras contiendas, entonces ya seamos ahora sí tomados como una opción en las próximas elecciones. Gustavo, ¿y en qué acabó aquella historia de que anularon una elección disputando que habían contratado publicidad haciendo el cambio de los pasos y estableció una serie de casos? ¿Hubo algún litigio, una persecución ahí que entonces se atribuyó a Patricio Martínez, el gobernador? ¿En qué acabó eso? Sí, efectivamente, de lo que se anuló la elección, pero la acusación que hubo desde el punto de vista judicial, se presentó una denuncia en contra mía, supuestamente por haber dispuesto de 13,000 pesos de dinero municipal para pagar una publicidad, la invitación a votar.
Situación que a pesar de que ellos tenían en la mano la autoridad perjudicial, ellos tenían en la mano el comprobante de que el dinero no había salido de las arcas municipales, de cualquier manera llevaron a cabo la consignación en contra mía. Al cabo del tiempo pues se demostró que no salió ese dinero de las arcas municipales, solo que por ser un delito considerado como peculado electoral es considerado grave. Entonces bueno, pues ante ello pues tuve que llevar a cabo todo este juicio de una manera en la cual pues tenía que obrar yo de manera muy razonable para fin de poder culminar exitosamente, como se dio al final de 2-3 años de estar en litigio. Acabaste exonerado y el PAN volvió a ganar la extraordinaria, ¿no? Acabé exonerado y el PAN volvió a ganar la extraordinaria, efectivamente, con el licenciado Delgado. Lamentablemente, ya después de la administración de la presidencia municipal a cargo del licenciado Delgado, pues ya no fue del todo satisfactoria para los juarenses y pues le dieron el triunfo al PRI. Y desde ahí 9 años. Así es, ya tenemos 9 años. Pasados de la ciudad municipal, ¿no? Así es, alejados del servicio a la ciudad de Juárez. ¿Cuáles son, este domingo ya la votación municipal, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas de la comisión? Bueno, pues yo espero que podamos nosotros terminar con un resultado favorable ante la opinión de los panistas. Y pues estoy trabajando en eso, he llevado a cabo una serie de reuniones con gente con las cuales he tenido excelentes impresiones. Mira, déjame que te diga, ahora que regresé, Servando, me he encontrado, Arturo, con que he tenido que tomar malas experiencias y buenas experiencias. Las malas experiencias, que hay descomposición dentro del partido, y que no solamente se mueven por el ideal de Acción Nacional, sino que son otros los intereses que hacen que se mueva afortunadamente el número menor de gente del PAN. Pero por otra parte he tenido excelentes impresiones de volver a encontrarme con panistas que son auténticos, son congruentes. Entonces eso ha sido muy valioso, y algo que es una beta impresionante, el grupo de los jóvenes de la Alianza Estudiantil, que son aproximadamente unos 45-50 jóvenes recién egresados de la universidad o del tecnológico, y otros que están en los últimos semestres, en los que es verdaderamente un semillero, y si somos capaces de abonarlos, de darles tierra fértil, ahí están los nuevos líderes de mañana, gente preparada, gente buena, gente que es capaz de dar los frutos. Perfecto, Gustavo. Nada más, estarías apostando por convencer a los militantes activos de la Alianza. Algo que es lo único que puede hacer acá del grupo, porque bueno, la estructura que está montada ahí, una parte de la maneja de Galindo, otra de la escuela, otra Javier Corral, ¿no? Y tú no tienes una estructura que te permita aspirar de manera casi automática a esa candidatura, ¿no? No, efectivamente, yo lo he tenido que hacer valiéndome pues del trato y las relaciones directas y personales que he venido haciendo a lo largo de estas 3 o 4 semanas, ¿no? Pero también te lo digo que me siento muy orgulloso. Me ha gustado muchísimo la respuesta que he encontrado en el panismo. Y bueno, pues esto me alienta a ser más perseverante en los días que siguen para lograr ser el candidato por este tercer distrito. Bueno, te agradecemos que hayas aceptado la invitación acá de acompañados de un directo, una reaparición de la vieja guardia panista que está intentando repoblar el protagonismo de Calderón, ¿no? Muchísimas gracias, Ángel. Arturo, muchísimas gracias. Servando, muchas gracias. Pepe, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues espero que pronto volvamos a encontrarnos. Que tengan muy buenas tardes, estimados compañeros, y a todos los radioescuchas, buenas tardes. Muy bien, nos vamos a la publicidad, regresamos.